Pues nada, son las 6 de la tarde, así que vamos a dar inicio a este webinar. Muchas gracias a Viso Pharma y a la Fundación IO por organizarlo. Recordaros que Viso tiene el blog lamalaria.com, en el que realizan divulgación sobre malaria y colgarán esta sesión en su sección biblioteca. Lo volveré a recordar al final del webinar, pero para empezar. Yo soy Cristina Juesas y tengo el honor de conducir hoy esta sesión, en la que tenemos el lujo total y absoluto de contar con Mar Faraco, con Manuel Linares y con Raquel García. Ahora os los voy a presentar a los tres y me vais a permitir que lea sus currículums porque tengo una memoria horrible y con este pedazo de currículums pues es muy difícil recordar todos los detalles. A ver, empezamos por Mar. Mar es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, experta universitaria en Educación para la Salud, máster en Enfermedades Parasitarias Tropicales. Ha trabajado en un montón de sitios, atención primaria y atención del SAMU, en el NHS del Reino Unido, en el Departamento de I+D de los laboratorios Sharing y actualmente es jefa del Servicio de Sanidad Exterior de Huelva, tesorera de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional, SEMSI, y presidente de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, AMSE. Vale. Manuel Linares es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en microbiología y parasitología y en Medicina Familiar y Comunitaria, máster en Medicina Tropical y Salud Internacional, presidente de la Fundación IO y coordinador de varios proyectos docentes relacionados con las enfermedades infecciosas y la aplicación de las nuevas tecnologías en el campo de la salud. También es miembro de varios grupos de trabajo de distintas sociedades científicas y coordinador del grupo de enfermedades infecciosas de Semergen. Y por último, Raquel García, o Rachel, que es un nombre artístico, es pintora de arte contemporáneo y ha sido la primera mujer española en recorrer caminando la cordillera del Himalaya de Nepal por debajo de los 8000. Dirige el proyecto Namaste Nepal y da conferencias en el ámbito deportivo, social y educativo. Y bueno, después de este rollo patatero, pues vamos a dar paso a lo interesante que es escuchar a estos tres pedazos de profesionales contarnos lo que nos tienen que decir sobre... ¿Volveremos a viajar? Mar, cuéntanos. Bueno, mi parte es desde el punto de vista fundamentalmente del Centro de Vacunación Internacional, que es donde trabajo desde hace 15 años, Sanidad Exterior, que lleva también las fronteras. Y bueno, pues os voy a poner una presentación, voy a ir hablando, no es muy larga, y luego ya después, el que quiera preguntar después de todos los ponentes, pues ya seguimos hablando, ¿vale? Vamos a ver si me sale. Primero. Vale, ¿lo veis? Sí. Sí, vale. Bueno, pues mi tema es era COVID y post-COVID, el Consejo Viajero en la consulta de vacunación internacional. Entonces, bueno, como ayer comentábamos, bueno, pues esto es decir porque realmente se ha parado la consulta, pero bueno, vamos a ver un poco qué ha pasado y qué creemos que puede pasar. Bueno, esto es un mapa que muchos de los que estáis al día vais viendo, que salen en los informes diarios de la OMS sobre dónde va habiendo más casos en el mundo. Entonces va por colores, nosotros ya hemos bajado, estamos más naranja clarito, pero bueno, va según lo más oscuro, más casos actualmente en los últimos días. Bueno, vamos a hacer primero un mini resumen cronológico para aquellos que a lo mejor pues, se os ha olvidado que esto no apareció hace tanto, llevamos muy poco tiempo. Aparece en China a finales del año pasado, muy a finales, avisan de unos casos de una neumonía atípica, que bueno, pues parece que aparece en una zona concreta de China, en Wuhan, una ciudad que está en la provincia de Hubei, y que puede que tener relación con la exposición a un mercado de marisco, pescado, animales vivos que hay en esa zona, pero no se identifica claramente la fuente del brote. Se empieza y parece que se tiene ya más o menos claro que el reservorio es el murciélago, como en muchos otros virus, y el hospedador intermediario, o sea, el animal que ha hecho que el humano acabe enfermo, pues realmente todavía no se tiene claro, ni siquiera ahora. Ha habido muchas teorías, pero claro no está.
Tan rápidamente como en un mes ya se sabe que hay un nuevo virus que es un nuevo coronavirus, como el SARS, y le ponen el nombre de SARS-CoV-2, porque hubo un 1 en el 2003, y bueno, pues tiene unas características parecidas, además de ser un coronavirus. Esto pues empieza a correr y en 30 días pasa de Hubei a toda China, no en la misma cantidad de casos, pero ya en toda China hay casos. Pero bueno, sigue pareciendo que es una cosa que está allí muy lejos en China y bueno, no es muy importante, sí lo es, pero bueno, no nos da tanto miedo. Empieza a haber casos importados, uno en Tailandia, alguno en Japón, en Corea del Sur, que empieza a haber un brote, sigue habiendo en Tailandia, la cosa empieza a complicarse con el sudeste asiático. Ya empieza el primer caso en Francia, bueno, pues tampoco nos preocupa demasiado, si hay en Francia sí hay riesgo, pero todavía no estamos demasiado asustados. El 30 de enero del 2020, que bueno, pues la OMS ya lo declara lo que es una emergencia de salud pública de importancia internacional, que esto es muy rimbombante, pero tiene importancia. Quiere decir que es una cosa que puede afectar a todos los países, que si no nos ponemos todos a funcionar en coordinación, puede dar muchos problemas, como efectivamente luego se ha demostrado y ha pasado. Pero ya el 30 de enero, no demasiado, un mes después, ya es una emergencia. Después empieza ya realmente a ser preocupante en nuestro entorno cuando en Italia empieza a expandirse muy rápidamente en el norte a finales de febrero, tanto que a principios de marzo se restringen los movimientos en el norte de Italia, ya en toda Italia, el 11 de marzo. Ese mismo día lo declara pandemia la OMS, eso quiere decir epidemia mundial, porque ya está pues, afectando a prácticamente toda Europa, a un montón de países en distinto grado del mundo. Y ahora mismo pues ya es cuando todo el mundo empieza a entrar realmente un poco más en el pánico de esto que es. El 14 de marzo en España empieza el famoso estado de alarma que ya paraliza un poco el país y porque ya empieza a haber muchos casos. Antes era algo importado, algo esporádico, sin transmisión aquí y ya se ve que no, que se está transmitiendo bastante en España. El 17 de marzo incluso Europa ya toma la decisión de restringir los viajes imprescindibles de terceros países por razones de salud pública y orden público, con lo cual se cortan las fronteras en la zona Schengen, se empieza a complicar mucho el movimiento. A finales de marzo, prácticamente toda Europa afectado, restricciones al turismo en 181 países del mundo, o sea, prácticamente todo el mundo, de distintos tipos, pero en muchos sitios y muchos países afectados, más de 150. Esto ya es lo último cronológico, esto es de ayer, el informe de la OMS, de empezar con unos cuantos casos, 27 casos de neumonía en Wuhan, a tener más de 5 millones de casos y más de casi 350.000 muertos en el mundo. Y ha ido cambiando la zona. En la gráfica que veis, pues lo amarillo más naranjita que se ve al principio es la zona del Western Pacific, que le llama la OMS, que incluye China, que como veis se ha quedado prácticamente en nada a lo que luego ha venido. Lo naranja oscuro ha sido Europa y lo amarillo es Sudamérica, que es donde está el foco ahora siendo mucho más activo. Ya esa es la parte cronológica y aquí estamos. Esto es el planteamiento a día de hoy de cómo está. Muy somero. ¿Qué pasa con el turismo? Pues en marzo a mayo del 2020 las restricciones de entrada son prácticamente a nivel mundial, con pequeñas diferencias, pero prácticamente todos los países del mundo tienen restricciones de algún tipo o de otro y algunos totalmente restringidos. En azul oscuro, en un mapa que se puede consultar en este enlace de la IATA, es donde hay una restricción total, en azul un poco menos oscuro, parcialmente restrictivo, según de dónde vengas o con determinadas medidas. El que dice que no hay regulaciones implementadas, como puede ser, por ejemplo, México, ya sí las tiene, o sea que realmente tampoco. Y algunos que no hay datos o están bajo revisión. Pero vamos, prácticamente el mundo entero tiene restricciones a viajar. En nuestro entorno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en las recomendaciones de viaje, país por país, puedes ir viendo qué restricciones hay, si te dejan entrar, si no, casi no en ninguno. Pero bueno, qué tienes que hacer si quieres ir. Y ya pasamos realmente a lo que es qué ha pasado en los centros de vacunación. Pues en los centros de vacunación nosotros vemos viajeros y también los vemos desde que empieza esto. Entonces, esto es el mapa típico de aviones por el mundo antes de que pasara el COVID, pues en un momento puntual. O sea, está lleno de aviones volando por el mundo entero todos los días. En los centros de vacunación, a principios del brote, cuando bueno, estamos oyendo hablar del virus ese que se ha salido en Wuhan, tal, no sé qué,
no tenemos ningún problema real y de hecho, bueno, los centros de vacunación, esto es una tabla de los últimos años, cómo va aumentando la cantidad de viajeros que se atienden hasta el 2018, en el 2019 no se han publicado los datos, pero antes son más, y teniendo en cuenta que no damos abasto para atender a todos los viajeros, es decir, se queda mucha gente sin atender y gente que ni siquiera busca esa atención, con lo cual realmente se viaja mucho más. Pero estos son los que atendemos. Cuando empieza el brote, la OMS no recomienda ningún tipo de restricciones en viaje ni comercio internacional, que esto es muy, muy OMS, es decir, ellos, y yo creo que tienen razón, piden más control y precaución que restricciones y prohibiciones, porque eso hace mucho daño luego a otras cosas, como a la economía, al comercio, etc. Pero ya Wuhan, por ejemplo, a finales de enero cierra totalmente sus fronteras, no deja salir a su propia gente ni moverse dentro. O sea, empieza ya a haber esas restricciones muy localizadas. Al poquito empiezan algunas recomendaciones que no son organismos oficiales como la OMS, pero por ejemplo los CDC, a decir que no se debe viajar primero empiezan con Hubei solamente, poco después hablan ya de toda China y poco después pues ya empezamos a entrar los países que fuimos detrás, Irán, Corea, España, Alemania, Francia, pero bueno, eso fue más bien ya en febrero. En este momento, ¿qué nos preguntan los viajeros? Siguen viajando con la misma prácticamente normalidad que un enero de otro año, que no es la época alta, pero empiezan a preguntarnos si es seguro viajar al sudeste asiático. Mi viaje empezaba en China, Quito, China. ¿Debo cambiar el destino de mi viaje? Porque, bueno, iba a Tailandia y ha habido algún caso en Tailandia. ¿Es mejor que vaya a otro sitio? Oye, y si no voy, ¿quién me devuelve el coste de la anulación? Bueno, pues como no hay recomendaciones oficiales de no viajar, pues no te van a devolver el coste de la anulación porque no te vamos a recomendar no viajar todavía, ni siquiera, como mucho, a lo mejor sí a China, cuando ya al final de enero, cuando empieza la cosa a complicarse, las propias agencias de viajes sí empiezan a ofrecerte alternativas, pero en Tailandia, en Vietnam, toda la zona del sudeste asiático que tenía algunos casos, seguimos diciendo que, bueno, pues un poco más de cuidado, lavado de manos, evitar aglomeraciones, pero que se viaje. Llega febrero y aumentan las restricciones ya en diversos países, las recomendaciones de los organismos que no son oficiales, pero empiezan a decir que cuidado con los viajes, que evitar viajes que no sean esenciales, incluso empiezan a pedir a sus nacionales que regresen de los mismos lo antes posible. Porque, bueno, puede haber riesgo de propagación de esta enfermedad y porque además te puedes encontrar de repente que te cierren un vuelo, una frontera, etc. Esto es más bien a finales ya de mes. La OMS, el 29 de febrero, que es la última vez que se pronuncia, luego no hay otras recomendaciones oficiales, sigue recomendando en contra de aplicar restricciones, pero ya se están empezando a aplicar. Vuelven a las preguntas del viajero, aunque siguen viniendo, ¿es seguro viajar? ¿Debo cambiar el destino del viaje? ¿Me devuelven el coste de la anulación? Pues bueno, algunas agencias lo están devolviendo, sí, a lo mejor en determinados destinos, pues si te ofrecen Perú en vez de sudeste asiático, pues a lo mejor si te da igual, pues está bien. Pero bueno, nosotros seguimos atendiendo viajes porque tampoco en ese momento parecía que fuera a ser tanto. Ya en marzo la cosa se pone más seria, empiezan las restricciones de entrada a viajeros procedentes de España, porque ya nosotros tenemos bastantes casos, hay 6 o 7 países, 3 o 4 de ellos europeos, Francia, Alemania, España, que estamos empezando a tener bastantes casos y de repente, de forma informal, antes de que nos lo informen oficialmente ni haya nada, nos empiezan a llegar los viajeros diciendo que, mira, yo me iba a Nepal, concretamente Raquel, y me acaban de exigir un certificado de estar libre de COVID. Y eso era el 9 de marzo y no lo sabíamos. Y nos dan hasta la página web y efectivamente lo pone. Bueno, pues, oye, ¿qué sabéis de esto? Pues la verdad que ni idea, tal. No sé qué. A ese mismo día, otro compañero, oye, que Vietnam tampoco, que le ha quitado el visado a los viajeros, entre ellos a los españoles, a una serie de viajeros franceses, alemanes, tal. Empieza la cosa a complicarse. El 10 de marzo nos mandan ya oficialmente, o sea, un día después de enterarnos de forma informal, unos cuantos países, muy poquitos, porque esta lista es cortísima, si veis la lista de ahora, es los 181 países de antes, nos piden no entrar o nos ponen trabas muy gordas para no entrar. Esta lista pues no era muy larga y bueno, realmente no dejarnos entrar muy pocos, otros nos pedían autoaislamiento, otros cuarentenas, otros nos pedían un certificado de libres de COVID que no se podía hacer, con lo cual, bueno, eran poquitos.
Aquí ya las preguntas son, ¿me certifica aquí en el centro que no debo viajar a tal sitio? Bueno, pues si no hay una recomendación oficial, yo no le puedo certificar que no pueda viajar, fundamentalmente para anular viajes. ¿Me indican aquí, me hacen aquí el test de coronavirus para que yo pueda entrar en no sé dónde? Pues no, mire, aquí no lo podemos hacer. Si usted desea viajar y necesita ese test, pues tendrá que buscarlo normalmente en la privada, que además ya había problemas con los test, con lo cual era imposible. ¿Me certifican aquí que estoy libre de enfermedad? Pues no, porque yo en un centro de vacunación ni hago test ni le puedo certificar que aunque no tenga tos, usted no tiene coronavirus. Pero bueno, son 3 o 4 días muy caóticos, pero llega el 14 de marzo, declaran el estado de alarma y ya sí que nos mandan un plan de contingencia en el cual se cierran los centros de vacunación directamente. En esta tabla se ve que, bueno, pues dos centros de los que yo tengo datos, hay muchos, pero bueno, en Huelva atendíamos 236 viajeros en enero, 362 en Sevilla, en febrero más o menos lo mismo, del 1 al 15 de marzo seguimos atendiendo prácticamente la mitad y de repente el 16 de marzo, como nos cierran los centros de vacunación, esto se convierte en 1 en Huelva, 6 en Sevilla, teniendo en cuenta que Sevilla tiene un tipo de viajero diplomático, cooperante que Huelva no tiene, con lo cual a eso sí se les atiende. Y en 2 meses, de abril al 23 de mayo, en Huelva 0 y en Sevilla 47. Es decir, solo se atienden a muy determinados viajeros porque tienen permiso de entrada en algún sitio. ¿Cómo se hace esa atención? Pues se convierte en una atención telefónica con recetas por correo electrónico y si precisa la administración de alguna vacuna en el centro de vacunación, vendrá solo a vacunarse con medidas de prevención adecuadas, tanto en enfermería como el viajero, para ponerle la vacuna. Y eso es todo lo que se hace en los centros de vacunación a nivel, por lo menos, de sanidad exterior, que son los del Estado. Los de las comunidades autónomas supongo que funcionan muy parecido, no conozco tanto su funcionamiento, porque además suelen ser servicios de medicina preventiva que supongo que estaban saturados, no, lo siguiente, de otro tipo de consultas. En ese momento, el viajero que tuviera ya una cita, le llega un mail diciendo que su cita ha sido anulada o cancelada. No se pueden citar vía web, ya eso se anula directamente el lunes siguiente del estado de la alarma y les sale un comunicado si intentan citarse en el cual dice que llamen por teléfono y que solo se atenderán consultas de un tipo muy específica, profesional inaplazable, fuerza mayor, tipo humanitario, etc. Y eso lo valora pues, el médico que coge el teléfono, si ese viaje realmente debe ser atendido o no, y además si te van a dejar entrar. Además se recomienda a todos los otros centros de vacunación que hagan lo mismo, que supongo que han hecho lo mismo. Esto es un dibujito de cómo era la consulta, que era poquísima, vamos, de hecho ya lo habéis visto, yo en un mes y medio he visto un viajero y 2 duplicados de cartilla de fiebre amarilla, o sea, nada. Es el médico por teleasistencia y si es necesario ya la administración de la vacuna, pues con mucho cuidado la administración en el centro de vacunación. Hemos llegado ya a este momento. Empieza la desescalada, la transición hacia la nueva normalidad y tenemos un nuevo procedimiento para cómo desescalar y empezar a ver viajeros. Esto se han cancelado todas las citas que hubiera, aunque fueran mínimas aquellas que se habían dado, hasta finales de diciembre de este año. Lo cual no quiere decir que no se pueda cambiar. A lo mejor dentro de 2 meses nos abren más las posibilidades. Pero ahora mismo, para evitar que la gente que se quiera ir a lo mejor esté pensando irse en octubre, coja cita ya y luego haya que quitarla, no se pueden coger. En principio, las anteriores se han quitado. ¿Y ahora cómo se pueden coger? Bueno, pues se siguen atendiendo solo las consultas de tipo humanitario, carácter profesional inaplazable y fuerza mayor. Ya se puede el viajero autocitar en la cita web, pero le sale un mensaje de que solo se cite si se ajusta a esos supuestos. De hecho, si llega y no se ajusta a esos supuestos, en principio nosotros debemos rechazarle y decirle que no se le atiende. El horario se ha limitado de 9 a 10 para poder hacer otras tareas que tenemos en fronteras y otro tipo de tareas que tenemos, pues focalizar esas tareas después de esa hora y en esa hora son 4 citas, no más. Se podrá ir ampliando según vayan aumentando los viajes o lo que necesite cada centro de vacunación, pero ahora mismo esa es la limitación. Los que están en fase 0, que ya no es nadie, pero hasta hace poco era poco, se seguía haciendo igual, atención telefónica, receta por correo electrónico y si precisaba vacunas, pues se citaba en enfermería. En fase 1, 2 y 3, o sea, ya en toda España, la cita que tú coges ya es presencial en el centro de vacunación, apareces a tu hora,
con unos criterios y horarios limitados y ya se te atiende personalmente con medidas de protección, tanto para el usuario como para el profesional, pero ya se hace de forma presencial. Y ya por último, antes de pasar al siguiente y luego a lo que queréis comentar, pues bueno, tenemos que no olvidar que la COVID-19 no es más que, o sea, es una enfermedad muy grave, vamos, una pandemia, está ahí, pero si viajamos o si viajamos en un futuro va a ser un riesgo más, no el único. No porque haya COVID ya no hay malaria o ya no hay fiebre amarilla o ya no hay tifoidea, sigue habiéndolo y encima incluso puede complicarse todo eso porque no sé lo que tengo, si una cosa, la otra. Entonces, quizá aumenta incluso la importancia del consejo previaje, incluso para aquel viajero que antes, pues bueno, pues ¿para qué voy a consultar? Los síntomas de la enfermedad son muy variados y muchos de ellos son similares, sobre todo al principio, a muchas otras enfermedades, desde la gripe a otras enfermedades que en algunos destinos son comunes, como puede ser una malaria. Entonces, al principio no sabes lo que tienes. Y varias de ellas son prevenibles, sea con vacunas, sea con medidas higiénicas simplemente, de educación sanitaria, antimosquitos, etcétera, o sea con incluso quimiprofilaxis, como es la malaria. Entonces, cuanto mejor me prevenga todo eso, menos dudas voy a tener de que tengo o dejo de tener. Las enfermedades estas tropicales que llamamos, o del viajero, y las del no viajero están aumentando porque los sistemas están centrados en el coronavirus, tanto en nuestro país como en los países de destino. Con lo cual hay que tener en cuenta que el riesgo puede ser algo mayor de esas enfermedades que el que había antes. La vacuna antigripal yo creo que se va a hacer fundamental en estos viajeros si nos dejan viajar, porque para evitar confusión, por lo menos saber que estoy vacunado de la gripe no quiere decir que no pueda tener gripe, pero por lo menos las posibilidades son menores y al principio no equivocarme entre unos y otros. Hay que tener en cuenta que depende de dónde viajes, incluso ahora mismo en un viaje humanitario o de carácter esencial, los sistemas sanitarios a donde vas pueden estar colapsados o saturados. Es decir, te puedes encontrar que la atención es muy mala o casi imposible. Con lo cual es fundamental tener un seguro de asistencia médica de alta calidad, con repatriación, etcétera, porque puedes encontrarte que es que no tienes ni siquiera en los sitios buenos sitio para que te atiendan y no tiene que ser de coronavirus. La era post-COVID, pues he puesto una interrogación muy grande porque, bueno, todavía no estamos en la era post-COVID y no sé lo que va a pasar, creo que ninguno. Y lo que sí es que el volumen y la forma de trabajo en nuestros centros va a depender tanto de la situación de la pandemia a nivel estatal, regional y global, de la certeza que aparezca sobre el grado y la duración de la inmunidad post-infección. No es lo mismo saber que dura mucho la inmunidad post-coronavirus, si no dura, si eso nos va a cambiar también, por lo menos en respecto a esta enfermedad y su prevención. El que exista, que ahora mismo no existe como tal, un tratamiento específico, probado, seguro y eficaz, es decir, que sé que si tengo coronavirus me van a poder tratar de coronavirus, no de otra cosa, ni de soporte. Si existe una vacuna, cuando exista, va a ser obligatoria y va a ser obligatoria en el certificado de vacunación internacional, como es ahora mismo la fiebre amarilla fundamentalmente. Es decir, voy a tener que viajar con una vacuna, con un sello oficial de que estoy vacunado de coronavirus o de COVID, bueno, de SARS-CoV-2. Y también las medidas de comportamiento, higiene, etcétera, en medios de transporte, en el propio destino, siempre han sido fundamentales, si no lo más importante de la consulta del viajero y de la vida diaria. Pero quizá esto nos ha enseñado la importancia real no solo de estas medidas, de otras muchas. Cuando no hay medicinas, cuando no hay vacunas, llevar un buen repelente de mosquitos, lavarse mucho las manos, etcétera, nos va a ayudar mucho a no enfermar. Esto, en resumen, es lo de siempre, el turismo responsable, en este caso en salud. Hay otro montón de visiones del turismo responsable, pero en salud pues, es nuestra parte, la de los centros de vacunación, y puede que esto sea un empujón a los viajeros a consultar. Y con esto he terminado mi parte y doy paso a Manuel. Y consigo. Vale. Pues Manuel, todo tuyo. Yo voy a retomar un poco donde lo has dejado, Mar, porque me parece además súper interesante. Es decir, que yo voy a filosofar un poco, porque me parece muy interesante el cambio de modelo que tenemos a todos los niveles, a nivel sanitario, a nivel social y a nivel cultural. Es decir, nos han dejado sin la presencia de poder ir al médico, no podemos visitar a nuestros amigos hasta hace muy poco y culturalmente, es decir, ya veréis un poco en lo que queda el ocio, ¿no?
y el viaje como tal y la forma de viajar pues va a cambiar, ¿no? Lo hablabas tú antes, los seguros de viaje, es decir, que quién se atreve un poco ahora a asegurar a un viajero en estas condiciones. Es decir, y aquí es un poco el mundo al revés. Yo, si he aprendido algo de esta pandemia en estos 5 meses, es que hay que fijarse en lo que está haciendo el que lo pasó primero, ¿no? Es decir, que hace tiempo veíamos que los pasaportes más potentes del mundo para viajar, y el español, por ejemplo, era uno de los pasaportes que te permitía abrir más fronteras. En este momento, con el pasaporte español, es que no podemos salir ni a la puerta digamos, y es así, es el mundo al revés. Es decir, ahora pues se ha paralizado todo, proyectos de cooperación. Nosotros en Fundación IO tenemos varios proyectos de cooperación en África, pues que realmente el turismo de cooperación se ha parado, proyectos, lo que dices tú, las implicaciones a nivel sanitarias y sociales que va a tener todo eso, pues son tremendas, ¿no? Y por centrar un poco el tema, lo de la idea un poco de volveremos a viajar, era echar una mano en toda esta capa que tenemos pues de dudas, de incertidumbres, de asentar un poco cómo podemos ir haciendo las cosas un poco entre todos. Digamos que ahora mismo nos vienen normativas dadas desde fuera, pero que mucha gente puede aportar sus ideas, ¿no? Hay muchas cosas que pues no es lo mismo ir a un hotel rural que a un edificio de 40 plantas, ¿no? Las medidas de seguridad, de higiene, de separación, ¿no? Algo tan básico como nuestro botiquín de viaje ya ha cambiado. Es decir, tenemos que viajar con mascarilla, que es una cosa que no incluíamos antes en los botiquines, y ya no solo con qué tipo de mascarilla, pues la higiénica, la quirúrgica, si soy un paciente vulnerable que tenga una enfermedad, pues a lo mejor necesito una FFP2, esas de protección individual. Es decir, que nuestra idea de hacer el proyecto Viajar Seguro es poner un poco de certeza y certidumbre a los pasos que se van a hablar. Ya os tengo que decir que todo lo que voy a decir hoy, pues mañana va a ser distinto y dentro de un mes va a ser todavía más distinto, y me quedaría satisfecho si utilizáramos las fuentes. Es decir, yo cada día recibo del orden de 100 mails diciendo cambios en normativa, ¿no? Es decir, que si el 15 de julio, que si ahora se permite el asiento del medio, que si no se permite el asiento del medio en el avión. Entonces, os voy a dar unas pinceladas de lo que a mí me parece que va a pasar. Ponía Mar el mapa antes de los aviones en el mundo, cuando esto funcionaba, cuando viajábamos, ¿no? Pues es que resulta que en un momento determinado pues había 16.000 aviones en tierra y no sabían dónde guardar esos aviones, porque como siempre están volando, pues no había sitio donde guardarlos. Y se supone, imaginaros el movimiento y el trasiego y todo eso. Y es que volar va a cambiar, es decir, las filas, los espacios, las distancias, aunque sí que hay que decir que la cabina del avión es uno de los sitios más seguros, donde el aire es quizá más puro incluso que a nivel de nuestro entorno, porque hay una serie de filtros, pero bueno, entraña un riesgo, es un habitáculo cerrado entre que, pues bueno, es decir, incluso el poder ir al baño pues va a cambiar en el avión, no se van a servir comidas, ¿no? Las últimas guías que proponen la IATA y los organismos internacionales pues están rediseñando todo, es decir, que realmente pues es muy interesante. Y en ese rediseño, que ahora mismo a veces levantamos una ceja y decimos, madre mía, ¿cómo va a ser esto, ¿no? Pues sí, a lo mejor es que... Pero esto lo sabíamos. Por ejemplo, la tuberculosis ha existido siempre y han viajado pacientes con tuberculosis en los aviones y luego se ha hecho un estudio de contacto. Pues digamos que esto, en esta situación de pandemia que vamos controlando, que vamos desescalando, pues esta desescalada, si ya es difícil hacerlo a nivel de comunidad y a nivel nacional, imaginaros hacerlo esta desescalada a nivel mundial. Esto va a ser pues un poco locura. Y las fuentes de información fiables, cuando hablo fiables, hablo de la menospreciada OMS, de servicios pues, tipo CDC, CDC, de donde las noticias van a cambiar de un día para otro. Y hemos tenido recientemente pues, otras pandemias, como así decirlo, no pandemias, os acordáis de la gripe que tuvimos hace unos años, o brotes importantes, el ébola, el Zika, el chikungunya. Es decir, hablamos siempre de enfermedades transmitidas por vectores, que si tenemos el mosquito en España, de que realmente pues esto nos va a servir un poco para tomar conciencia de que las enfermedades infecciosas pues son importantísimas. Previo a la pandemia, cuando podíamos viajar, ningún punto del planeta distaba más de 36 horas de un punto a otro en llegar, por así decirlo, con los medios que teníamos.
¿por qué nos sorprendemos como cuando ha habido este salto de China aquí? Pues no deberíamos habernos sorprendido tanto. Todos hemos aprendido un poco que las enfermedades ahora mismo no tienen fronteras y van a seguir sin tener fronteras, aunque nos empeñemos en poner escáneres de calor y medidas un poco pues, restrictivas, ¿no? Algunas tan impopulares como puede ser tener un pasaporte inmunológico, ¿no? Que roza incluso criterios éticos personales, como es como viajar. Bueno, pues usted no puede viajar si no tiene unos anticuerpos, que de momento no sabemos si nos protegen, de que realmente estamos hablando de cosas pues que rayan un poco la legalidad ética, ¿no? De que ese es el escenario que nos vamos a encontrar. Hablamos de fronteras, es decir, hablamos ahora de apertura de fronteras, pero si yo no sé dónde voy a ir de vacaciones este verano, ¿cómo vamos a plantear viajes un poquito más extensos? Pues debemos, ¿no? Yo creo que debemos. Y esas puertas de luz, de esas vías limpias que se van a abrir y que se están abriendo en todos lados, que nos permiten un poco salir cada vez un poco, pues van a ser fundamentales. ¿Cómo van a ser las fronteras? Pues hemos hablado pues, de muchas medidas, ¿no? Realmente hemos hecho un poco un control de fronteras de aquella manera. Creo que realmente la mejor frontera es la responsabilidad ética del viajero, ¿no? Saber un poco que si alguien tiene síntomas, pues, pero ni antes de esto debería viajar, es decir, debería consultar al médico y debería viajar con una responsabilidad que realmente ahora gana mucho mayor partido, ¿no? Es decir, y para ello la información, es decir, los centros de vacunación internacional, donde se da consejo al viajero, pues si antes tenían importancia, yo creo que ahora deben tener más importancia. Y si hay que apostar por un nuevo modelo de consulta médica, realmente pues ese modelo antes, durante y después del viaje se tiene que potenciar. Sobre todo si queremos que esto funcione, si queremos que la gente entienda el viaje un poco como ha sido en los últimos años y no como algo, como decía Mar, es decir, si para poder viajar vamos a tener que contratar un seguro de viaje que probablemente muy pocos podamos costearlo, pues va a ser complicado. Es decir, había una diapositiva que tenía por ahí, es decir, se acabó el fin del low cost, pues esas hoteles un poco de la barra incluida, del todo. Habrá gente que se alegre de esto, ¿no? Ciudades incluso, ¿no? Que bajaba un crucero, se bajaban 5.000 personas y luego volvían a un barco, ¿no? ¿Qué va a pasar con los cruceros? Algo que está tan de moda como es como compartir cosas, ¿no? Es decir, viajar en medios de transporte compartidos, aplicaciones, todos conocemos aplicaciones de uso compartido de transporte, es decir, ¿cómo van a ser esas restricciones? Pues realmente ya sí que os puedo decir pues, que el distanciamiento, el asegurar que se cumplen unas medidas un poco de higiene. Hablábamos antes un poco del lavado de manos. Es decir, todo no es negativo con la pandemia. Hemos aprendido mucho. Hay enfermedades que probablemente pues, repunten porque se han parado campañas de vacunación, por ejemplo, en África, de zonas un poco que la gente tiene miedo a viajar y no se está vacunando de sarampión, o la malaria, por ejemplo, está repuntando en determinados países. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, pero sí que las medidas higiénicas en muchos sitios han cambiado. Es decir, simplemente el hecho de lavarnos tanto las manos, que había algunos chistes al respecto, ¿no? Realmente va a prevenirnos de muchas enfermedades gastrointestinales, la famosa diarrea del viajero. Pues eso, en cierta medida, probablemente sea bueno en un futuro. Lo que está claro que al low cost habrá que darle una vuelta, es decir, que ya todo no va a valer, es decir, que realmente, y esto ya es un cambio cultural, ¿no? De si nosotros en España, en bares pues, que tenían un aforo, pues vivíamos en torno a una barra tomando cerveza, pues realmente esos aforos pues, van a cambiar. Realmente hasta que esto pase o tengamos unas medidas que permitan prevenir. Pues algo tan básico como las piscinas, ¿no? Las playas. Hablaba de la información. Hay documentos que nos dicen exactamente cómo tienen que ser la cloración de las piscinas, la distancia, el baño, esas mamparas un poco que van a instalar en muchas playas. ¿Realmente nos estamos volviendo locos o realmente esto sirve para algo? Hay una playa en Cádiz que la rociaron con lejía antes o sea, con el daño ecológico que esto... Al final, y aquí meto una cuña de las fake news, de las noticias falsas, de las noticias que leemos todos tan importantes estos días, porque ese conocimiento falso de esas noticias que a todos nos llegan en esas cadenas de WhatsApp o de Facebook o de redes sociales, pues quizá ha habido dos pandemias, una la del coronavirus y otra la de las noticias falsas.
es interesantísimo, y aquí es nuestra responsabilidad, y volvemos otra vez a nuestra responsabilidad de como viajeros, como profesionales sanitarios, a volver un poco a poner una serie de normas en todo esto. Fijaros algo tan moderno como teníamos, ¿no? Que realmente las vías digitales van a abrir, las pantallas táctiles, algo de sacar un billete para esos check-in, adelantar un poco las facturaciones, incluso cadenas de comida rápida que puedes pedir. Es decir, estas pantallas ahora mismo son un riesgo, es decir, necesitas un poco de limpieza exhaustiva de esas pantallas, utilizar el alcohol gel, es decir, que son una vía de contagio. Incluso esto que nos parecía alta tecnología lo vamos a tener que readaptar, es decir, que nuestras formas un poco de pensar pues deben cambiar. Yo como médico, pues en cierta medida me siento un poco frustrado porque yo pues tengo mucho cariño a mis pacientes, me gusta verlos, me gusta explorarles, tocarles y realmente llevo 3 meses haciendo consulta telefónica y citando exclusivamente a aquellos pacientes que creía en un momento determinado que quería ver porque pasaba algo. Realmente esto también tiene un riesgo, es decir, se nos van a pasar determinadas patologías, vamos a asistir a un nuevo modelo de consulta médica también en viajeros, es decir, que puede ser bueno, es decir, la teleconsulta, pero realmente tenemos que disponer de esa tecnología que hasta ahora pues no estábamos preparados. Y eso va a ser muy interesante. ¿Qué más? Pues si es que es todo, es decir, cualquier cosa que hagamos se va a ver influenciada un poco por esta nueva normalidad, como dicen. Ir a un museo, es decir, la cita previa, ¿no? Yo creo que ahora mismo tendremos que tener una app que podamos hacer cita previa en todos los sitios que vayamos, ¿no? Un poco el ver las meninas solo, pues esto pues a lo mejor tiene un cierto gusto, pues un poco snob, ¿no? Pero bueno, quizá los museos ahora ganan un poco de éxito en ese sentido. Pero realmente esto es sostenible, pues probablemente el turismo y el viajar tal y como lo conocíamos, no. Yo creo que ahora en la ronda de preguntas pues puede ser muy interesante cómo las medidas sanitarias, es decir, porque por un lado están los documentos técnicos que emitimos un poco los profesionales sanitarios y por otro un poco las necesidades sociales. Hoy había una foto de un teatro con un aforo pues, de 300 sillas en el que se veían 20. ¿Realmente eso va a ser posible, va a ser sostenible con nuestra forma un poco de... Pues probablemente las medidas sanitarias y lo de la vacuna va a tardar. Es decir, y los tratamientos que tenemos pues no son efectivos. Hemos dado a un 80% de los pacientes con COVID moderado severo en este país un tratamiento como era la hidroxicloroquina, cloroquina, y ese tratamiento pues se hace un estudio de hace 3 días que dice que esto no sirve, es decir, que realmente incluso aumenta la mortalidad. Ojo con las recomendaciones, con las certezas, con la validez, con la bibliografía, con cómo manejamos un poco, porque realmente el modelo ahora mismo de contagio, ¿cuál va a ser? Pues esa curva tan interesante que hemos tenido, que ha sido para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta que un día, pues, entre todos la hemos conseguido frenar, pues esa curva ya no va a ser así. Esa curva va a ser, pues, en dientes de sierra, va a ser una curva de pequeños microbrotes, de que yo estoy en un lugar y de repente, con la capacidad diagnóstica actual que tenemos en el primer mundo, como decimos, pues vamos a diagnosticar un nuevo caso en un hotel. Y eso puede ser, pues, una noticia de periódico, de prensa, con lo que eso implica, con los bulos asociados, con ya no viajo a este sitio, con todas las medidas de prudencia, con medidas de intervención. Realmente es un panorama un poco desolador si se pinta un poco de esa manera, pero nuestra función en este momento es garantizar un poco a la gente que el volver a viajar se haga con un sentido común, con un orden, con un respeto, con un llamamiento un poco al civismo, por así decirlo. Y eso lo vamos a ver en breve. De hecho, cuando os decía antes que hay que mirar a gente que ya ha pasado esto, es decir, a gente que tuvo el brote hace unos meses y desgraciadamente ahora hay otros países que lo están teniendo, como hablabais de Sudamérica, pues realmente ahora cuando veamos la imagen de Benidorm, en la playa de Benidorm, pues probablemente no sea la playa del Benidorm que hemos conocido y probablemente el ocio en nuestros bares, en nuestros restaurantes cambiará. Si no metemos una serie de medidas, entre las que me atrevería un poco a decir que la más importante es el conocimiento por parte del viajero de la situación a dónde va. Y eso solo va a ser posible con cadenas de información fiables,
con medidas un poco digeridas para que toda esa información que los profesionales sanitarios lanzamos como si fuera un estudio del Lancet a un viajero que le da igual el Lancet o el New England, pues debemos decirle, mire, si usted va a Tanzania, pues resulta que en Tanzania el presidente de este país está muy loco y no cree en el coronavirus. De hecho, no tenemos datos de Tanzania, no sabemos lo que está pasando allí. Si usted decide ir a Tanzania, pues deberá asegurarse un poco de tomar todas las medidas de prudencia. Y es que realmente tenemos verdaderos agujeros informativos de lo que está pasando. Y eso ha pasado. Es decir, el modelo Corea del Norte que todos conocemos existe en muchos sitios. Es decir, que dicen que las noticias malas se conocen rápido, pero yo me atrevería a decir que las noticias malas no de todo el mundo. Es decir, hay verdaderos agujeros informativos en el que los viajeros, y a todos los viajeros que estáis viendo este webinar, os invito a abrir ese mapa nuevo del mundo que vamos a construir. Y eso es el volveremos a viajar, precisamente es eso, utilizar las tecnologías, utilizar a profesionales increíbles como Mar, que de esto sabe un montón, que coordina la Sociedad Española de gente que se dedica a dar consejo a los viajeros, para que entre todos hagamos un viajar más seguro, ¿no? Es decir, podremos ir a la playa, podremos ir a las recepciones, incluso... Fijaros algo tan interesante, es decir, como los coworking, los cambios de un poco de espacio, todo eso por lo que habíamos luchado. Y el otro día me reía porque me subía en un taxi en Madrid que volvía a tener mampara. En Madrid los taxis tenían mampara en los años 80, cuando el número de robos era espectacular. Realmente hemos ido rompiendo barreras, hemos ido acercándonos unos a otros, las oficinas sin paredes, y ahora, desgraciadamente, nos vamos a poner mamparas otra vez, ¿no? Es un poco... pues hay que darle una vuelta a esto, es decir, porque a mí me duele y realmente como sanitario, es decir, no voy a parar de luchar hasta que realmente podamos conseguir que ese pequeño brote, ese pequeño diente de sierra que va a pasar en este sitio o en este otro, o ese viajero que realmente ya antes le daba un consejo, pues si el consejo que le daba antes era bueno, ahora debe ser mejor. Y eso se va a hacer digitalmente y presencialmente. Y esto es un poco lo que os quería contar, es decir, pues fijaros, esto es un hostel, ¿no? Es decir, que realmente toda esa gente que hace el Interrail, que hace el Camino de Santiago, o que hemos hecho viajes un poco que ahora mismo diríamos, ¿esto cuándo se va a poder volver a hacer? Pues realmente se volverá a poder hacer en el momento que todos tomemos conciencia, que conozcamos más la enfermedad en todos sus aspectos, que apliquemos las medidas que ya sabemos dentro de una ética. Es decir, pues yo no sé si es ético que, por ejemplo, una compañía aérea te exija un certificado digital de tu estado inmunitario. No lo sé. Si para poder ir a un campo de fútbol pues me van a pedir si soy IgG positivo, IgM negativo. ¿Qué pasa? Que a los que no hayan pasado la enfermedad no van a poder entrar en determinados sitios, no van a poder viajar. Imaginaros el gran daño que ha pasado pues, para la población vulnerable. Es decir, toda esa gente que pues el famoso inserso, ¿no? Adiós al inserso, adiós a... hemos cambiado un poco la vida de mucha gente a la hora de ilusionarle con, pues usted es hipertenso, usted es diabético, usted ha pasado un cáncer, pero usted va a poder seguir viajando. Entonces tenemos que buscar esas garantías y tenemos que construirla entre todos juntos. Realmente ahora mismo la única certeza que tengo es que no tengo ninguna certeza. Simplemente puedo hacer proyectos un poco de mejorar mi consejo con lo que vamos sabiendo, y para eso pues herramientas digitales y presenciales. Y esto es otra cosa que me preocupa, es decir, que pues sí, ya me preocupa personalmente. Es decir, si tengo un mes de vacaciones y 15 los voy a tener que pasar en cuarentena, pues oye, esto ya está pasando en algunos sitios. Es decir, que realmente usted tiene la posibilidad de ir a Japón y en Japón se va a encontrar a pie de pista pues alguien que le hace una PCR para ver si usted es infectivo o no. Esa PCR pues cuesta 150 euros, que no todo el mundo lo va a poder costear, pero le va a dar una garantía pues que no tiene que estar usted 15 días en casa. Pero aquí también abriríamos un debate, porque hay gente que primero es negativo, luego es positivo. Es decir, estamos viendo cosas pues, que todavía no las sabemos bien. Es decir, el estado serológico ese de yo tengo una IgG, estoy protegido y puedo viajar. Pues la pregunta ahora mismo, que las IgG positivas, pues parece que has pasado la enfermedad, pero no tenemos certeza de que todavía podamos decir que esa persona es inmune. Entonces, o cuánto le va a durar esa inmunidad. Y eso es muy complejo, es decir, que realmente... pues el panorama de las cuarentenas pues asusta, es decir, asusta porque esos 188 países que no nos dejan viajar en este momento a los españoles o a todos aquellos que estáis en otros países, ¿no? De que realmente la apertura de fronteras pues va a depender un poco de
Pues ahora mismo, ¿cómo lo está haciendo Europa? Pues convenios, yo hablo con Alemania, yo hablo con Francia y bueno, y hacemos un trato, entonces pues vamos haciendo un poco. Pues habrá viajeros de varias velocidades y eso realmente pues volvemos un poco a la ética, pues volvemos un poco a un escenario un poco que no me gusta, ¿no? Y ahí entra un poco pues bueno, la definición de los tipos de viajeros. Es decir, hemos hablado de los vulnerables, hemos hablado de los cooperantes, pues hay viajeros de trabajo que realmente son los que Mar estará viendo ahora mismo en sus consultas. Pues realmente nuestro consejo debe ser global. Si antes hacíamos un buen botiquín, pues ahora tendremos que meter el alcohol gel, tendremos que meter varios tipos de mascarillas suficientes, porque las mascarillas tienen una duración que por ejemplo, una higiénica o 8 horas, cómo hay que lavarlas, pues todo ese conocimiento hay que volver a meterlo. Y si vamos a viajar a países pues, que antes ya tenían problemas, pues lo ha dicho a ella antes, es decir, pues realmente la asistencia sanitaria ha cambiado, es decir, el ir con información de primera mano de cómo se está haciendo la atención sanitaria en muchos países, pues va a ser fundamental. Y esto es un poco lo que os quería decir. Yo creo que lo más interesante a lo mejor es en el turno de debates. Nosotros en la web Viajar Seguro lo que estamos tratando es un poco de escucharos, de poner toda la actualidad disponible, que es impresionante, y ahora mismo lo que vamos a tratar, pues de que este webinar se repita pues, según vayamos obteniendo más conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y momento ahora para nuestra última participante, Raquel García. Raquel, a ti te voy a hacer, vamos un poco haciendo el círculo completo, terminamos contigo, que eres la viajera dicharachera, porque, y menudo viaje, ¿no? Cuéntanos dónde has viajado, cuéntanos tu proyecto y cuéntanos qué es lo que tenías previsto hacer antes de que llegara todo este Vale, lío. ¿qué tenía previsto y soy bastante optimista? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Eso es. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues quiero decir que hoy es un día para mí muy especial, es como algo premonitorio lo de hoy, porque hoy hace un año estaba en el aeropuerto de Katmandú, después de 85 días en Nepal, volviendo a España. Entonces es todo como un poco, y ahora estoy aquí hablando de si vamos a poder viajar o cómo vamos a poder viajar, ¿no? Es todo ahí, no es casual, es causal, yo creo. Yo hice un proyecto que, bueno, en la parte deportiva fui la primera mujer española que atravesaba la cordillera del Himalaya de Nepal caminando por debajo de los 8.000, como bien has dicho antes, haciendo más de 1.100 kilómetros. Y también fue un proyecto social, cultural y educativo. ¿Qué pasó con este proyecto? Pues cuando vas a Nepal, yo todo el mundo que conozco no ha ido solo una vez, ¿no? Dicen que va a volver. De ahí viene lo que he dicho antes, que voy a volver con la segunda parte, la segunda fase de este Namaste Nepal, para hacer un poco pues, en la misma línea, lo que hice, una parte deportiva y otra ya más solidaria, y educativa y social, ¿no? La idea es irme en octubre. ¿Qué me pasó? Voy a rebobinar un poco. Aquí tenemos a estos dos grandes fenómenos que yo me muevo escuchándoles, ¿no? Y si ellos mismos están diciendo que no saben, que hay una incertidumbre, Mar, como ponía antes en el PowerPoint, el interrogante es gigante, ¿no? Pues yo, lógicamente, todavía menos voy a poder responder a eso. Otra cosa es la idea que yo tenga en mi cabeza de si en octubre voy a poder viajar y cómo voy a hacerlo. Yo cuando estuve allí aprendí muchas cosas, entre otras que en el próximo viaje me tengo que vacunar del tifus. Sí. Allí tuve 3 gastroenteritis. El viaje que hice yo no es un viaje al uso, como se puede coger en una agencia de viajes, era un viaje muy personalizado, era una expedición, éramos 5 personas. Todos nepalíes, menos el cámara de vídeo y yo, que veníamos desde España. Y bueno, pues allí al no vacunarme, pues es lo que pasa, ¿no? Tuve esos problemas digestivos. De las 3 gastroenteritis, las 2 últimas me llevaron al hospital. Allí en Nepal la sanidad no es pública. Como dice Saligram, mi agente nepalí, es semipública, semiprivada, ¿no?
siempre pagas, lo que pasa que si vas al público pagas un poquito menos y ya para ellos la sanidad privada es, vamos, intocable. Después de esas gastroenteritis me hicieron analíticas, me hicieron todo tipo de pruebas para ver que no tenía ninguna bacteria y bueno, pues se quedó ahí, pero creo que podía haber sido algo bastante peligroso. Ahí me lo aconsejaron desde España el no vacunarme porque la gente que había estado nunca le había pasado nada, pero yo después, es lo de siempre, ¿no? Parece que después de que ha pasado lo piensas y bueno, siempre es de saber rectificar. Yo en mi próximo viaje me vacunaré del tifus. Otras anécdotas así que me pasaron relacionadas con el tema sanitario, bueno, pues me mordió un perro. Allí en Nepal la rabia no está erradicada y seguimos el protocolo, aunque fuera un simple arañazo, que era un poco más de un arañazo, pues ellos el protocolo que siguen es inyectarte la inmunoglobulina en el mordisco, justo dentro del mordisco, y luego darte la vacuna de la rabia. Son 4 dosis, de las cuales 3 me las tuve que dar en Nepal y la última aquí en España, que allí en Nepal es muy habitual eso. Todo esto está documentado y está grabado. Cuando estaba en Pokhara, que es uno de los hospitales privados, igual que el de Katmandú, así como más prestigiosos, ¿no? Llevando siempre un seguro médico. Yo siempre en las conferencias lo digo, una de las cosas más importantes es un buen seguro médico para todo. O sea, te puede salvar la vida un seguro en los viajes con estas características, pienso yo, ¿eh? Cuando estaba allí, cuando volví a darme aquí la vacuna, la última que me faltaba, allí lo que era tan normal como vacunarse de la rabia, pues aquí no lo es. Y en el hospital que fui, pues estuve 7 horas esperando en urgencias a que dieran permiso para esa vacuna que había que pedir y no la tenían, lógicamente. Y bueno, eso fue un poquito en plan médico, ¿no? Lo que me pasó allí. Quiero decir que en Nepal, a ver, Mar y Manuel, luego que me digan por qué ha podido ser, igual también es cuestión de números que les bailan. A día de hoy creo que son no llega a 800, creo que son 772 casos en concreto de contagiados y solo en esta semana, todo esto me lo ha dicho hace 2 días desde Nepal, me lo ha dicho Saligram, solo en esta semana ha habido 450 contagios, de los casi 800 en esta última semana, unos 450 y 4 muertos, es por lo menos esas son las cifras oficiales que salen. Yo no sé a qué se debe si llevamos tanto tiempo y Nepal es un país que es frontera con China, porque ha salido ahora de repente en una semana la mitad de los casos de los totales, ¿no? que tienen. Y bueno, ¿qué más os cuento? ¿Cómo pienso yo que vamos a viajar? Y si vamos a viajar, por supuesto, yo en octubre espero estar cogiendo un avión para Nepal. Formas de viajar, como decía antes Manuel, o sea, yo escucho la radio más que la tele, ¿no? La radio lo suelo tener siempre puesta y escuchas una noticia ahora por la mañana y por la tarde escuchas la misma, pero ya han cambiado algo. Entonces es como absurdo, ¿no? Decir lo que va a ser porque ni ellos, los que ponen las normas, lo saben. Entonces yo os voy a dar mi opinión. Esa también es otra pregunta también para vosotros. No se hace más que decir, ¿no? Que la mejor mascarilla es la distancia. Eso se dicen, ¿no? Que la mejor mascarilla siempre es la distancia. Si desde que entramos en el aeropuerto estamos guardando la distancia que tenemos que guardar en la cola para hacer el check-in, la facturación, todo lo que tenemos que hacer, subimos al avión, esa distancia ya lo han dicho, vamos, que no se va a poder guardar porque no saldría rentable a las compañías aéreas, digamos. Yo voy con la mascarilla, que sí es verdad que, bueno, la información que tengo es que las mascarillas, si son viajes de más de 4 horas, tienes que llevar una de repuesto, cambiarla, que los filtros EPA de los aviones, que quitan un 99,9 de las virus, bacterias, hongos, todo lo que pueda haber, y los filtros, el aire le cambian cada 2, 3, 4 minutos, está muy bien.
pero si yo la persona que tengo al lado, no es que la tenga a 1 metro, es que yo en el reposabrazos estoy posando el brazo, ¿vale? Y la persona, voy a coger algo y después me descuido, bueno, está la persona del medio o que a mí me toque estar en el medio, que es peor todavía. Me rasco un ojo que no quiere decir que la persona esté contagiada, ni yo, pero y si lo está, tanta seguridad para qué ha valido cuando en el avión la distancia es la mínima como ha sido siempre, o sea, se viaja como ha sido siempre quitando el equipaje de mano que va a ser mínimo, la comida toda bien envasada o precintada, igual que la bebida, que ya no te pueden dar el vasito con un zumito o el agua, va a ser todo las latas o las botellas. Pero ¿de qué me sirve todas esas normas si luego estoy codo con una persona que tengo al lado o yo misma? No sé lo que tengo, ¿no? Igual que cuando nos bajemos. Yo casi es más cuando nos bajemos del avión, el coger el equipaje. Si de antes era como cuando ponen las ofertas, las rebajas en un centro comercial, que van todos a ser los primeros y dan codazos y yo la cojo y esa no es la mía y me confundo, ¿cómo lo van a hacer ahora? Me preocupa casi más eso que todo, ¿no? Porque ahí no es una habitación pequeñita donde vayan pasando los pasajeros. En un avión, ¿cuántas personas van? Ahí estamos todos, ¿no? Y bueno, pues eso es un poquito lo que yo pienso. Pienso que sí vamos a viajar. Lógicamente no va a ser como antes, ya lo estamos viendo, eso lo tengo clarísimo. Y nada más. Os lo dejo a vosotros, ahora que sois los expertos. Pues muchísimas gracias, Raquel, por tu visión. Tenemos un buen montón de preguntas y son casi las 7 y tenemos un poco de permiso para estirar un poquito el reloj. Así que yo creo que vamos a ir directos al grano con todas las preguntas, algunas que teníamos recopiladas que nos han ido enviando a lo largo de la semana y con algunas preguntas que nos han ido llegando por el chat. Y si alguien más quiere hacer preguntas, que las haga ahora o calle para siempre. A ver, tenemos preguntas sobre los centros de vacunación internacional. Bueno, entiendo que estas son directamente para Mar o para Manuel, si puede. ¿Qué pasa para vacunar a alguien que ya ha pasado el COVID o que está pasando el COVID ahora mismo? ¿Se vacuna? ¿No se vacuna? Si esta discusión la hemos tenido incluso entre nosotros porque no hay una guía. Igual que se puede vacunar de otras vacunas en los centros de salud a los niños, etcétera, y que se está recuperando. Bueno, pues nosotros no vamos a hacer pruebas de COVID, ni vamos a pedir test de COVID, ni nada. En principio, como con cualquier otra enfermedad, asumimos que el que la ha pasado se puede vacunar. Y lo sepa o no. Si alguien viene con una enfermedad aguda y tiene fiebre y se encuentra mal, normalmente no le vacunamos, porque, hombre, si es una cosa muy leve, un catarrín, no sé qué, sí le vacunamos, pero en general viene una persona con fiebre alta y tal, le decimos, ya vendrás otro día a vacunarte. Pues si fuera un coronavirus le pasaría lo mismo. El problema es que si encima viene tosiendo y con no sé qué, no sé cuántos, vamos, que lo primero que no le vamos a dejar pasar somos nosotros. Vamos a decir, váyase usted a su casa y aíslese, y por si acaso llame al centro de atención primaria. Pero en principio no debería ser una contraindicación para vacunar, a excepción de la enfermedad aguda, como cualquier otra enfermedad aguda con fiebre alta y ya está. No lo consideramos ahora mismo, vamos, no hay una guía oficial porque es una cosa que no se sabe. Pero como si has pasado cualquier otra enfermedad o como si estás pasando con pocos síntomas otra enfermedad, si te ponen una vacuna, por supuesto inactivada, incluso viva, y se está poniendo, si los síntomas son leves, él no va a saber que tiene coronavirus y yo tampoco. Y si son muy agudos, no le vamos a vacunar, pero antes tampoco. Y si es post, pues le vamos a vacunar. Ana Belén nos pregunta, ¿qué va a pasar con la cooperación internacional? Para Manuel. Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que lo hablábamos, hay que abrir corredores limpios para poder garantizar que esa cooperación siga existiendo. Si hay algo que tiene el COVID es que entiende de clases, ¿vale? Es decir, porque afecta un poco a la gente que vive en peores condiciones, más hacinada, es decir, que tiene pues esa no posibilidad de protegerse tanto. Pues hemos visto, por ejemplo, que las áreas más deprimidas, por ejemplo, de Sudamérica, se está viendo pues, que la afectación es mayor. La cooperación debe seguir con una garantía. Probablemente haya que abrir unos corredores humanitarios en este momento, sobre todo para garantizar que esos proyectos que están, imaginaros pues, todo lo que es África, Sudamérica, que sigan
que siga haciéndose ese tipo de proyectos. Ahora mismo, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en Camerún al que vamos mensualmente y estamos un poco pues, expectantes. Creemos que septiembre, octubre, pues probablemente podamos retomar un poco la asistencia. De momento estamos haciendo pues lo mismo que aquí en España, es decir, teleconsultas, asesoría digital de los proyectos que tenemos allí y echando una mano en lo que podamos. Hay una cosa que quería contestar a Raquel respecto a lo de Nepal, que me parecía importante, sobre el número de casos. Ahora mismo, y aquí vuelvo a dar el concepto de los agujeros informativos. El número de diagnósticos depende del número de test que tengas. Realmente en España tuvimos un viajero a Nepal que se diagnosticó en febrero con coronavirus. Post-mortem se le hizo la autopsia y se vio que este hombre murió de coronavirus estamos hablando de febrero en Nepal. Realmente la disponibilidad de test en muchos países, por precio, por distribución, simplemente por los sistemas sanitarios que tienen, pues es imposible. Entonces esos agujeros informativos pues están y seguirán estando. De hecho, va a ser uno de los retos un poco a la hora de enfrentarnos a la pandemia. Es decir, controlaremos muy bien la enfermedad en el primer mundo, pero luego, a la hora de viajar, pues tendremos un poco vacíos, ¿no? Hablando de vacíos, hay otra pregunta aquí que nos une un poco. Una vez, imaginemos que se encuentra la vacuna, ¿volveremos a la normalidad o ya siempre va a haber un antes y un después? Pues yo soy optimista, fijaros. Había alguien por ahí que decía que la gripe del 18, que en un año y pico, pues estaba todo el mundo contento. De hecho, los felices años 20 del siglo pasado, pues la gente fue más feliz que nunca, ¿no? De que yo espero que sí, yo espero que esto lo pasemos de una vez. Estoy deseando después de... Pero de momento lo que sabemos es que la cifra de muertes es espantosa, ¿no? Y la situación un poco de si todos lo hemos pasado con alguien cercano, pues la situación ha sido un poco dramática. Y por eso un poco el llamar a la conciencia, no por otro... Pero sí que soy positivo, realmente, y esto ya es un concepto de microbiólogo, es decir, el coronavirus, el SARS-CoV-2 sería un mal virus si siguiera siendo tan agresivo en el futuro. De hecho, un virus que es muy agresivo elimina a su huésped y eso no funciona porque el coronavirus ha venido para quedarse, probablemente con menos virulencia y de otra forma, ¿no? Hombre, yo sí diría aquí, pues, hombre, que es verdad que no sé si se llegará tan rápido como dicen a la vacuna. La verdad es que la velocidad y la cantidad de estudios, puede que la vacuna no sea perfecta, que sea pues, una vacuna que cree una inmunidad relativa, no lo sé, porque no es tampoco ninguna certeza. Pero cuando haya vacuna, pues realmente, si es que la hay, cambiará la perspectiva en esta enfermedad. Pero ¿y la siguiente o la próxima? Lo que sí tenemos que aprender un poco, que no sé si aprenderemos, porque el ser humano tiende a olvidar rápidamente muchas cosas, es que el mundo está globalizado, la deforestación, todas esas cosas pueden hacer que esto se repita mucho más. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser en nuestra época, en nuestro momento de vida, íbamos a pasar una pandemia como la de 1918? Todo el mundo lo decía, la OMS, todo el mundo va a venir, va a venir, va a venir. Nunca venía, hasta que ha venido. Puede que venga otra diferente dentro de 3 años, incluso más agresiva. Pues vamos a intentar mantener, por lo menos en la cabeza, las normas que hemos aprendido un poquito más flexibles. Yo no digo todo el día con la mampara, la mascarilla, pero seamos más conscientes en muchos aspectos y a lo mejor evitamos cosas. Con la vacuna, por supuesto, se mejorará muchísimo esta parte, este problema. Lo demás, no lo sé. Yo espero que sí haya vacuna, que podamos viajar y olvidarnos del coronavirus más o menos, o un buen tratamiento también valdría. Pero seguirá habiendo otras cosas y tendremos que seguir siendo conscientes, los viajeros, los profesionales, todo el mundo, de que hay que prevenir. Hay una pregunta interesante sobre, bueno, si los viajes de los adultos ya se van a complicar, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Podrán viajar los niños? ¿Tendrán mayores restricciones? Bueno, afortunadamente esta pandemia parece que a los niños clínicamente los ha respetado. Parece que los niños sí que han ejercido una función de transmisión, pero imaginaros el drama que hubiera sido que esta pandemia hubiera afectado clínicamente
afectado de forma llamativa a los niños. Los niños volverán a viajar, es decir, lo que pasa es que irán un paso por detrás. Yo creo que realmente los modelos de transmisión conocidos ahora mismo, y todos los que tenemos niños lo sabemos, es decir, que guardar un poco esas distancias pues es muy complicado. Pasa un poco como el drama que se ha vivido en las residencias de ancianos. Es decir, tú dile a un enfermo de Alzheimer que guarde una distancia. Eso es imposible. Pues con un niño muchas veces pasa un poco lo mismo. Pues igual hay que adaptar los transportes, igual hay que adaptar los hoteles, igual hay que adaptar determinadas cosas. Los niños, por supuesto que deberán viajar. Y uno de los problemas que vamos a encontrarnos, hablando un poco de futuro de esta pandemia, es el daño psicológico que nuestros hijos van a tener después de haber estado 3 meses un poco desociabilizándose. Y eso me parece interesantísimo, porque estamos hablando siempre de fenómenos físicos, pero lo psíquico, o sea, el post-COVID a nivel de salud mental, es lo que nos vamos a encontrar en unos meses aquí en España. Y eso también hay que hacer un abordaje. Y realmente por eso viajar es tan importante. Y aquí le tiro un cable a Raquel. Y por eso los viajeros y la gente que sois referente para mucha gente es tan importante que hagáis las cosas un poco, pues, y que motivéis a la gente a hacer las cosas de una forma bien. Lo que llamamos ahora un poco la inteligencia comunitaria, ¿no? De que entre toda la comunidad, en espera de que haya una vacuna, podamos hacer las cosas bien. Nos llegan muchas preguntas ahora. ¿La vacuna de la gripe es recomendable al viajero, personas sin patología previa, jóvenes, niños, en todas épocas del año? Esta pregunta, a ver, la vacuna de la gripe debería ser recomendable a todo viajero en toda época del año. ¿Qué se recomienda realmente? Se recomienda a viajeros que, sobre todo cubierta por la Seguridad Social, que es lo que normalmente al final se recomienda en la época de gripe, y al viajero al que se vacuna habitualmente, inmunodeprimidos, personas mayores de 60, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre también con la vacuna de la gripe? Que es una vacuna que se fabrica estacionalmente, en el hemisferio norte por lo menos, y la del hemisferio sur no la encuentras, ni por medicamentos extranjeros. Entonces, a veces intenta recomendar una vacuna de la gripe a un señor que se va de crucero en mayo y no se la puede poner porque no hay ni en la farmacia ni nada, pues una vacuna anual de cada año. Entonces, esta vacuna, que ahora realmente sí sería recomendable si viajamos con COVID, más recomendable incluso para gente joven, por supuesto niños que son grandes transmisores de gripe, y aparte de que la sufren más que el coronavirus, pero si no estamos en época de vacuna de gripe, si las cosas no cambian y empezamos a importar vacuna del otro hemisferio, no se puede mandar, con lo cual ahí se complica un poco esa parte, pero es cierto que el poder descartar, no del todo, pero el poder descartar una gripe en una enfermedad que por lo menos al principio o en muchos casos puede parecer una gripe, pues vendría bastante bien. Ahora, ¿que se la vayamos a recomendar a todos en consulta del viajero? Probablemente no. Y durante todo el año no, porque además no hay vacuna. Yeah. Realmente es un buen momento para resetear, ahora que está tan de moda resetear todos los consejos. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando decía Raquel que se iba a Nepal y que no le habían recomendado la vacuna de la fiebre tifoidea, pues me parecía, digo, oye, pues algo mal estamos haciendo, ¿no? Es decir, que realmente, desgraciadamente, veis ahora un poco estos días el valor que tiene una vacuna. Es decir, que toda esa gente que menospreciaba el tema de la vacuna de la gripe, que pues yo creo que ahora mismo, es decir, el de estar protegido de determinadas patologías, gripe, neumonía, pues es un plus añadido a la protección, ¿no? Entonces, a lo mejor es un buen momento para resetear y que haya un pool de vacunas de gripe del hemisferio sur al norte. Al viajero, por lo menos, sí. Sería, vamos, yo muchas veces lo he echado de menos en consulta, no ahora, antes de decir, es que vendría bien para este tipo de viajero porque se va a otra zona donde la gripe es ahora y tiene una edad y no se la puso en su momento, pero no hay, con lo cual no se puede vacunar. Es cierto que tener un pool, eso, lo que pasa es que también caduca en abril, es una compleja en cuanto a fabricación, duración, etcétera. Pero efectivamente puede ser otra manera de verla o poder importarla, porque igual que importamos vacuna contra la encefalitis por garrapatas por medicamentos extranjeros, pues importamos vacuna de la gripe del hemisferio sur. No es tan complicado, es cuestión de establecer los mecanismos y tenerla en los centros de vacunación. Otra pregunta, los que somos inmunosuprimidos, que tenemos limitaciones ya con algunos destinos, ¿ahora tendremos que esperar para tener vacuna para poder viajar?
Espero que no. Espero Luego hay... que no, realmente. El que está deprimido y viaja, que ya está viajando, sabe que asume unos riesgos, igual que aquí en España, diferentes al que no está inmunodeprimido. Depende mucho también de su inmunodepresión, de su enfermedad, de muchas causas. Entonces, yo hay veces que veo en consulta gente que tiene una inmunodepresión por fármacos o por patologías, pero se encuentra bien, tiene ganas de viajar. ¿Qué va a estar? ¿Voy encerrado en su casa porque tengo una enfermedad crónica y un no sé qué? Hay mucha gente y también hay que darle el valor a eso. Y a lo mejor Raquel como viajera, no sé si se plantea cuando tenga 30 años más seguir viajando y darle igual, y si se muere de no sé qué, en no sé dónde, se muere feliz. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿La encerrada en su casa y ya no puede ir más porque resulta que ya tiene... Yo, sinceramente, en mi consulta procuro empujar, entre comillas, siempre con conciencia, a ir bien protegido, ser muy consciente, tener un buen seguro, pero si tú tienes ganas de viajar y jugarte un poco más la vida que otros en cosas un poco complicadas, ¿qué tiene eso de malo? Aquí también vives en un riesgo mayor de otras cosas. Hablando de empujar, el año pasado murieron 150 personas por caerse haciéndose un selfie. Digamos, es absurdo, pero a ver, las causas de muerte en viajeros siguen siendo los accidentes de tráfico. Es decir, que realmente no tenemos que perder tampoco el norte de las cosas. Las enfermedades infecciosas, la malaria sigue siendo una causa de muerte importante, los accidentes de tráfico, las enfermedades cardiovasculares. Es decir, que la protección del viajero también es otra serie de cosas, ¿no? Nos pregunta por previsiones para viajar en el futuro. Bueno, en un caso es más bien a largo plazo, porque es para el año que viene Bolivia, a ver cómo lo veis, y otro para Estados Unidos. ¿Cuándo creéis que se va a poder entrar? Hombre, si es a muy largo plazo, yo espero que sí se pueda entrar. Estamos muy pronto. Primero vamos a empezar por Europa. Vamos a ver qué pasa en Europa. Si nos dejan entrar y salir de Europa, que por a fin de cuentas somos Unión Europea, hemos estado igual de afectados, unos más, unos menos, pero el resto del mundo yo supongo que se irán abriendo barreras. También España está bajando, ahora son otros países. Nosotros hemos sido los primeros en ser expulsados. A lo mejor dentro de unos meses somos de los primeros en ser admitidos porque ya hemos pasado el brote. Realmente la incertidumbre, o a lo mejor ya hay tratamiento o incluso vacunas y es para dentro de un año y medio, no lo sé. Pero a muy largo plazo yo creo que sí, podremos entrar y salir, quizá con otras medidas o quizá con esa vacuna, incluso en el certificado de vacunación internacional. Pero yo creo que si hablamos de año a un año vista, espero que sí. Espero que podamos ir a todos los sitios y que pueda venir la gente, porque España también necesita el turismo mucho. ¿No queréis decir algo más? Luego varias preguntas técnicas. Si todos los centros de vacunación internacional tienen los mismos horarios, que no sé si Mara ahí tienes información o no. Hombre, yo tengo información de los de Sanidad Exterior, que son los que dependen del Estado, que son los, digamos, los iniciales, ¿no? Los demás son encomiendas que en teoría controla el Ministerio, pero desde un punto de vista burocrático. Es decir, luego están en un hospital o en una clínica específica y los controla la comunidad autónoma con supervisión del Estado. En los centros de sanidad exterior, que son uno por provincia, a excepción de Córdoba y Jaén, que esperemos que este año tengan, porque pobrecitos míos, no sé por qué, esos ahora mismo tenemos todos limitado la consulta de 9 a 10 hasta diciembre del 2019. Lo cual no quiere decir que luego no se vaya a abrir más y vaya a ir cambiando. El resto, teóricamente, se les ha recomendado hacer lo mismo, pero ya como esto ya sabéis que las competencias, luego ya cada uno lo que quiera y pueda. Pero realmente eso es un poco lo que os comentaba de la información, es decir, que toda esa información debe estar disponible a tiempo real, es decir, porque esto que acaba de decir Mar, mañana o dentro de una semana ya no va a tener validez. Puede ser diferente, efectivamente. Lo importante es buscar fuentes fiables de información para saber dónde están. ¿Cuáles son los países que mejor han gestionado la pandemia y cuáles son los más seguros para viajar en otoño? Hay preguntas que yo estoy por sacar la bola de cristal y empezar a hacer así. Ay, no me voy a meter. A ver, gestión de pandemia. Entendida cómo, ¿no? Es decir, lo que está claro es que pues ha habido varios modelos de control, ¿no? Sabéis todos el modelo sueco. Los suecos han sido más permisivos, han tenido más casos y más muertes que les ha ido mal y eso ha sido criticado. Está el modelo que todos alabamos, del modelo de Corea del Sur, que han utilizado mucho la tecnología digital y les ha ido bastante bien.
Y luego hay modelos pues, que vamos viendo que un día aparecen una cosa y luego son otra. Es decir, realmente yo ahora no puedo hacer un balance. Sé un poco el balance de cómo hemos trabajado en nuestra zona, lo que hemos tenido y la carencia un poco de medios que hemos tenido a nivel diagnóstico, a nivel de tratamiento, cómo nos hemos protegido los sanitarios y de ahí pues, cómo, pues, las cifras que tenemos. ¿Que esas cifras han sido buenas? Pues habrá que compararlas cuando esas cifras sean comparables, porque ahora mismo tampoco son comparables. Es decir, que yo los casos de Nepal, por ejemplo, no me los creo, y en África menos. Es decir, que la seguridad, ¿dónde va a estar? Pues vuelvo un poco a abrir corredores limpios, ¿no? De que realmente para poder ir a viajar a un sitio, pues poder garantizar que las medidas de protección que tenemos ahora mismo se cumplan, ¿no? Y habrá sitios pues, que no se puedan cumplir ni ahora, ni dentro de un mes, ni dentro de 6 meses. Razonablemente, pues habrá sitios más desarrollados que probablemente pues, el turismo sea más cercano. Y luego otros sitios que, aunque no sean tan desarrollados, que por motivos pues, de económicos, precisamente, garanticen un poco a que los blanquitos volvamos a visitarles dejando el dinero, ¿no? Que es un poco otro modelo que yo no comparto, pero que realmente pues, va a estar ahí. Desde el que quiere ir al Taj Mahal, pues probablemente ya se encargará la India de que ese paciente pues, tenga una seguridad en todo su viaje, previo pago. Claro. Entonces, realmente es que cuando hablaba antes de viajeros de muchas diferencias, pues por un lado me molesta, porque si hay algo que ha contribuido un poco a la libertad, pues ha sido un poco pues, por ejemplo, lo que ha hecho Raquel, o el turismo de mochila, o el turismo un poco diferente. Se me viene a la cabeza Nacho Ding dando la vuelta al mundo a pie hace unos años y luchando un poco por el ecosistema, ¿no? Todos esos plásticos, todas esas mascarillas, todos esos guantes, ¿dónde van a ir? ¿No? Es decir, que realmente vuelve un poco a cosas buenas que ha tenido la pandemia. Se nos ha cerrado el agujero de ozono. Es decir, que ojo, que esto tiene unas implicaciones éticas y por otro lado decir que a lo mejor, y si habéis visto el vídeo de Miguel Garitano de promoción de este webinar que hemos hecho en la página web, en viajarseguro.org, pues Miguel hablaba un poco que viajar a lo mejor ha sido un lujo, pero a lo mejor tenemos que darle una vuelta. Es decir, que entonces la seguridad, pues viajar con seguridad, pero a lo mejor también tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Pues un turismo... Es decir, y Miguel hablaba un poco de los viajes que hacía él al pueblo en verano cuando iba a visitar a sus abuelos, ¿no? Y eran los viajes más bonitos que recuerda. Y es un tío que ha recorrido todo el mundo, ¿no? Pues me parece muy interesante que cada uno también hagamos una reflexión personal de si ir a sacarme una foto de Instagram en Laponia, pues a lo mejor me aporta o realmente ahora es el momento de hacer eso o hay otros modelos, ¿no? Y ahí lo dejo, que soy muy pesado. Bueno, ¿y qué dices después de eso? Bueno, yo voy a seguir haciendo preguntas. Decías, retomo algo que acabas de decir sobre que no te crees las cifras de África. Dice, ¿por qué pensáis que África las cifras son tan bajas? ¿Creéis que se debe a sistemas de vigilancia deficiente, inmunidad cruzada? Pues te doy un ejemplo. Es decir, en el Chad, que es el país más pobre de África, al inicio de la pandemia, estoy hablando de marzo, solo tenían 60 test para todo el país. Pero si es que es imposible. Es imposible que se haga la misma vigilancia, el mismo tratamiento, que es imposible. Yo no digo que no haya cifras menores, la población es más joven, es otra explicación, pero yo creo que es sentido común. Manuel sabe más de África, yo en África no he estado, soy consulta del viajero, pero África ya la conoceré, pero no he estado. Entonces, pero yo sé que ellos sí. No podemos comparar la vigilancia, el tratamiento, todo. ¿Qué está pasando en África? Probablemente no lo sabe prácticamente nadie. La verdad, poco. Luego, pues lees cosas, ¿no? De cosas que están pasando. Por ejemplo, el modelo etíope, sabéis que el director general de la OMS es etíope y las cifras de Etiopía, pues parece que son muy buenas, ¿no? Pero es lo que te digo, yo ahora mismo no estoy en momento de comparar cifras de países con otros, sino simplemente de realidades. Y según se vayan abriendo cosas, ese 15 de junio que parece que vamos a empezar a hacer cosas, luego llegará el 1 de julio, luego agosto, luego septiembre y probablemente, ojalá en octubre, podamos volver a Sudeste Asiático y hacer otra serie de cosas. Es decir, que pues a lo mejor sí que vamos aprendiendo día a día. Y la forma de medir, bueno, no sé, es un poco complicado. Mira, Sudáfrica tiene muchos casos. Sudáfrica es el país, digamos, probablemente con más medios de África y tiene bastantes casos. Entonces, yo, igual que tú, no me lo creo y me cuesta mucho.
Aunque hay otras cosas que también pueden haber influido, pero me cuesta mucho creerme las cifras de Nepal o las cifras de África o de muchos otros sitios. Mar, una pregunta para ti. A los médicos de familia nos hacen preguntas a la hora de viajar y muchas no las sabemos contestar y les solemos remitir a los centros de vacunación internacional. Si estáis cerrados, ¿atendéis telefónicamente? Sí, la atención telefónica no ha dejado de funcionar. Eso casi siempre, incluso para decir, mire usted, es que no puede viajar, ni va a poder viajar de momento, con lo cual no. Ahora, si es un viajero esencial y que va a hacer ese viaje sí o sí por razones X, tiene visado, entonces sí se le atiende. La consulta normal que le pueden hacer ahora a un médico de familia en su consulta no lo puede derivar porque por no meterse a lo mejor en si va a poder o no, pero probablemente para que le digamos que de momento no puede viajar por motivos burocráticos, aparte de salud, pero es que no puede viajar. La consulta telefónica se está atendiendo y ya en fase 1, en teoría, si consulta directa, solo en esos casos específicos muy concretos. En breve supongo que algo más, pero no, por ejemplo, Raquel, si quiere citarse para ir a Nepal en octubre, pues no va a recibir cita, porque le vamos a decir que ese viaje no es esencial y de momento no la vamos a ver. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ni siquiera sabemos si va a poder viajar. ¿Qué pasa? Que si luego puede viajar, a lo mejor no va con tiempo para vacunarse. Puede ser. Pero es lo que te digo, a lo mejor dentro de un mes estamos abiertos, si no del todo casi. Es que es tan complicado saberlo, pero ahora mismo si Raquel pidiera una cita, Raquel no sería vista en principio en un centro de vacunación. Hola, soy española, pero vivo en Australia y vuelvo a España y paso unos meses allí. Me he vacunado ya de gripe y de neumococo. Si puedo volver a España para el próximo invierno, ¿me tendría que volver a vacunar? Se tendría que vacunar con la cepa de gripe De aquí. que sea de aquí. El neumococo no, porque probablemente es una vacuna ya que entre en su calendario, salvo que tenga determinadas condiciones, pero lo más lógico es que revisara un poco su estado vacunal, ya no solo de esas dos, sino también un poco, me imagino que viviendo en Australia pues sí que lo tendrá al día, pero de otra serie de vacunas. Tema de la vacuna de la malaria. Seguiremos con antipalúdicos. ¿Qué hay del tema cloroquina, hidroxicloroquina? ¿Sería útil para los viajeros? Yo creo que lo habéis medio contestado antes, ¿no? Es que la cloroquina y la hidroxicloroquina de repente han salido a la gran moda del coronavirus cuando realmente son para enfermedades autoinmunes aquí en nuestro entorno y para prevención de la malaria ya en muy pocos sitios, porque la resistencia a ese fármaco está expandida prácticamente a nivel mundial, a excepción de Centroamérica, y bueno, es que realmente no la utilizamos demasiado, realmente no es una prevención que se utilice. Cuando yo entré hace 15 años se utilizaba mucho más, ahora, bueno, puntualmente sí, pero está muy superada por atovacuna provanil o incluso por doxiciclina o mefloquina. Se ha puesto tan de moda, ahora que parece que es una nueva medicina, pero vamos, debe tener mis años por lo menos, y no más. No lo tengo yo muy claro, pero por ahí. Entonces, de momento vacuna para el viajero no hay, ni hay en vistas pronto. Las vacunas de África, que conocerá Manu mejor que yo, son totalmente diferentes, nunca serán aplicables al viajero. Y seguiremos con la profilaxis, y lo importante de la profilaxis es indicarla bien, que no siempre se hace excesivamente bien, dependiendo de todo, bueno, del profesional, del usuario, usarla bien, y si te mandan cloroquina, pues es cloroquina, pero puede ser otra. Normalmente ahora mismo sería otra, probablemente. Bueno, pensaba que alguien quería decir algo. Quedan 2 preguntas, no os lo vais a creer. Nos dicen, en un estudio que llevé a cabo sobre plataformas digitales de viajes en España, cada vez más utilizadas por los viajeros españoles, en torno al 30% de las OTAs no informaban al usuario de vacunas para su viaje y el 60% tampoco aconsejaban visitar el centro de vacunación internacional. ¿Creéis que esto se va a ver afectado a partir de esta pandemia? Yo estoy convencido. El modelo post-COVID de recomendación al viajero va a cambiar y es que debe cambiar. Es decir, yo creo que yo tengo entre mis aficiones, recopilo folletos de agencias de viajes con cosas que no están, que no deberían estar. Realmente, por ejemplo, vacúnese usted de la malaria. Ojalá, digo yo. Y se quedan tan tranquilos. Es decir, o lo que acaba de decir,
pues yo creo que la cultura sanitaria después de esto debe mejorar. Y pues igual que hay un consejo y nos estudiamos el itinerario que vamos a hacer en determinados, pues hay cosas que son fundamentales, tan básicas como prevenirte pues, en salud, ¿no? Como, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú en tu país no vas a un sitio donde tienes un porcentaje, el bar más guarro que haya en tu entorno, no entras ahí porque sabes que te vas a pillar cualquier cosa y resulta que llegas a un país de estos y te metes ahí a tomarlo. Digo, bueno, cada uno con sus historias, pero que realmente el riesgo existe, ¿no? Es decir, que, y con esto no estoy siendo negativo, sino simplemente que cada uno debe graduar el riesgo de lo que hace. Y en el riesgo, por supuesto, si vas a un país donde hay malaria y no tienes profilaxis o no te vacunas de determinadas cosas frente al agua y alimentos, pues realmente al final el riesgo existe. Es como si te montas en un tren de estos de la India que van 200.000 subidos encima. El riesgo de que pase algo, pues que te caigas, pues es grande. Ya. Manera, yo sí quiero añadir que los centros de vacunación en España, como sabrán muchos viajeros, en verano se colapsan de una manera horrorosa. Entonces, si esto aumenta la demanda, que estaría muy bien, porque es verdad que mucha gente viaja sin consejo y muchas veces no hace falta ni vacuna ni profilaxis, es conocer los riesgos. Conocerlo implica hacerlo mejor, si no el 100% de las veces, el 80%, y ya es mucho. El problema es que no tenemos capacidad de absorber ni siquiera los viajeros que ahora quisieran preguntar, pues no sé qué va a pasar si todo el mundo quiere preguntar, no vamos a poder, no podemos. Yo creo que el otro día alguien hablaba de la medicina basada en los medios y es un poco lo que hemos estado haciendo y realmente pues a lo mejor los medios hay que dimensionarlos, ¿no? Es un poco lo que habrá que hacer en el futuro. Y no os lo creeréis, ahora sí que hemos llegado a la última pregunta, que además es una pregunta que va a dar pie a respuestas interesantes y espero que algo más optimistas de lo que hemos leído en la pregunta. Nos da las gracias por las presentaciones, y son estupendas, pero muy pesimistas, dice. La pandemia de la gripe del 18 fue dura, pero desde diciembre del 20 la olvidaron. Te la dejo, Manuel, para ti. Hacemos ronda si queréis. Es decir, Podéis. A ver, yo insisto, el objetivo de este webinar era volveremos a viajar. Quiero ser positivo y quiero creer que todo esto pasará. De hecho, espero y deseo y necesito que esto pase para poder tener una normalidad en mi vida profesional y personal. Volveremos a viajar, estoy convencido. Unos destinos tardarán más, otros menos. Unos viajeros saldrán antes, después. Y en nuestra mano está. Realmente el mensaje que os quiero dar es decir, que volveremos a viajar cuando esos corredores limpios, seguros, nos permitan hacerlo. Y yo creo que cada día que pasa estamos más cerca de ello. Y quiero ser positivo y es, como decía antes, inteligencia colectiva. Yo estoy de acuerdo que sí se va a volver a viajar, incluso con COVID y sin vacuna se va a volver a viajar, porque es que además el mundo lo necesita la gente, lo necesita la economía, lo necesitan los viajeros, lo necesitamos los profesionales, por lo menos los de la vacunación, porque si no, pero que realmente el mundo no se puede parar ni siquiera por un microorganismo que nos ha hecho mucho daño y horrible, pero no se puede parar para siempre. Entonces hay que incluso convivir con él, pues a lo mejor es lo que hay que hacer, convivir con él, con los riesgos, como decía Raquel, de si tengo al señor de al lado y no me lo puedo quitar de al lado y la mascarilla, bueno, pues tendré a lo mejor que asumir ese riesgo con mi mascarilla, incluso mi autolimpieza donde pongo el brazo, y bueno, si tengo la mala suerte de que el señor de al lado ya no tenga un COVID, es que puede tener, yo qué sé, un sarampión y yo no estar bien vacunada, que debería estarlo, o una meningitis, o un no sé qué, pues igual que lo asumo ahora, tendré que asumirlo incluyendo el COVID, sobre todo si no resolvemos el COVID en un tiempo prudencial, porque no podemos parar el mundo por completo durante 2 años. Es que morirá la gente de hambre, será mucho peor. Raquel. Clarísimo, ¿no? Por supuesto que volveremos a viajar. Lo tengo tan claro como que os escribiré en octubre desde Nepal, vacunada del tifus, con la tifoidea puesta,
Y yo, no el mensaje, ¿no? Yo sigo diciendo que los máximos responsables somos nosotros. O sea, yo soy responsable de mis actos, pero es que mis actos pueden perjudicar a los que tengo alrededor. Entonces, creo que hay que cambiar el chip ese de hacer las cosas con el inconsciente, de las cosas, y volverlo al consciente, ¿no? Y hacer las cosas un poco conscientemente, pensarlas lo que vamos a hacer un poquito antes, ¿no? No coger la rutina que tenemos ya de toda la vida, porque es que hay que romperla, y trasladarlo a antes de hacer algo, antes de tocarme un ojo, pensarlo, antes de hablar con la gente, guardar la distancia, o sea, cambiar un poco el chip. Sí, al final es todo acostumbrarse. El ser humano es un animal de rutina, dicen, ¿no? Y sobrevivimos por, como decía Darwin, ¿no? La evolución de las especies, hay que adaptarse al medio, así que ahí lo dejo. Está claro que volveremos a viajar, lo habéis dejado claro los tres, esperamos que sea antes que más tarde. Y son las 7:30, nos hemos retrasado media horita, pero creo que ha merecido la pena. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis estado acompañándonos desde Fundación IO Viajar Seguro y desde Visofarma. Os queremos agradecer vuestra presencia. Queremos recordaros que en lamalaria.com/biblioteca podréis encontrar este webinar por si lo queréis volver a ver, que espero que sí. Y nos vemos muy pronto. Esperamos que con Raquel desde Nepal, ¿por qué no? Adiós. Namaste. Muchas gracias.